Doctora, buenas tardes, bienvenida, mucho gusto. Bueno, ¿ya se oye? Ya. Sí. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Milenka Flores. Milenka Flores, qué bueno que estás por aquí. Yo creo que ya por ahí nos vemos mañana, ya muy pronto, para estar ahí, platicar ya más de cerquita. Pero yo les voy a presentar a la doctora Milenka. Ella es bióloga por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría en genética en Cinvestav, maestra en Letras Mexicanas por la UNAM y doctora en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Correctora de estilo de textos académicos y literarios, con trabajos publicados en la UNAM, revistas literarias, el Colegio Nacional y tesis de licenciatura y posgrado en diversas instituciones. Le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por esta plática que seguramente va a ser de gran utilidad y trascendencia, porque cómo batallamos en todos los niveles con la citación, ¿no? Y cita y checa el APA o checa Chicago o checa lo que sea, pero haz caso a un código de cómo, porque no puedes tú dar afirmaciones por ti. Entonces es un batallar, pero bueno, bienvenida, adelante, todo tuyo, el grupo. Gracias, buenas tardes. Pues sí, este es un asunto que puede parecer complicado, pero no lo es. Es un poco acostumbrarse a hacerlo y entonces resulta muy fácil. Bueno, yo soy correctora de estilos y corrijo pues todo tipo de textos, desde científicos hasta literarios, hasta académicos y en fin, todos los que me caigan. Tengo una presentación, ajá, aquí me van a ayudar, porque esta no es mi computadora, la amarillita. ¿Esta? Esa. A ver si ya. Es una presentación en PowerPoint que empieza aquí. Y bueno, eso tiene que ver con las sugerencias que yo, que tengo algunos años trabajando en esto, tengo para la redacción de textos académicos. Esto es, vamos a ir paso por paso para ver este asunto. Lo primero que vamos a ver es qué es escribir, porque pues todos sabemos escribir, pero no es lo mismo conocer el abecedario y ponernos a juntar las letras y a ver qué sale, a escribir algo que tenga algún tipo de sentido, ¿no? Cuando escribimos tenemos que ser capaces de informar cosas, pero de una forma coherente y correcta, para que no solamente nos quede muy claro a nosotros, sino también a otras personas. Entonces, esto es un punto muy importante. Hay cosas que intervienen en lo que escribimos y tiene que ver muchas veces con factores emocionales, porque muchas veces desarrollamos sentimientos personales hacia la escritura. Por ejemplo, si cuando éramos chiquitos, pues nos ponían a escribir y no nos gustaba, nos regañaban, nos decían burros y nos hacían llorar y todo, vamos desarrollando un sentimiento negativo y luego pues, nos cuesta más trabajo sentarnos a escribir que si nuestro acercamiento a las primeras letras, a la lectura, pues son bonitos. También tenemos otro tipo de factores que son los técnicos, ¿no? Tenemos que vincular correctamente los pensamientos que tenemos con lo que estamos escribiendo y con la forma en que lo estamos haciendo. Cuando ocurre todo esto, de pronto nos preguntamos si escribir pues es un trabajo sencillo, si es para todos, si solamente los más duchos pueden hacerlo, dónde lo aprendemos, en fin. A veces parece que es un trabajo complicado, pero la buena noticia es que no. Es un trabajo muy fácil, pero hay que trabajarle mucho, hay que perseverar en estar escribiendo y escribiendo, pues solo se aprende a escribir, escribiendo, corrigiendo y reescribiendo nuevamente. Bueno, vamos a ver, hay unos elementos que son indispensables en la escritura. Tiene que ser clara,
hay algunas cosas que nos hacen que sea más claro, como un lenguaje directo, un vocabulario sencillo. También la escritura tiene que ser concisa, o sea, tiene que ser breve, tiene que ser muy directo, sin darle tantas vueltas a las cosas. Es muy bueno ejemplificar para que para que los demás nos puedan comprender. Y es muy importante tener una limpieza. La limpieza es que tengamos una buena sintaxis, no poner demasiados adjetivos. La casa bonita, chiquita, preciosa, limpia, en el parque. O sea, demasiados adjetivos tampoco es muy bueno. Cuidar los tiempos verbales, si hablamos en pasado, en presente o en futuro, no mezclarlos, organizar nuestros párrafos. Ese tipo de cosas van a hacer que nuestra escritura sea clara y que fácilmente los demás puedan comprenderla. Las fases de la escritura, creo que ustedes ya están haciendo tesis, pero lo ideal sería empezar desde planearlo, ¿no? Y saber cuál es el tema que voy a desarrollar, tener una lluvia de ideas, organizarlas, hacer a lo mejor mapas mentales, cuadros, tener algunas palabras claves que nos den un sentido a lo que vamos a realizar. Una vez que ya tenemos todo esto, es importante que realicemos un borrador, una introducción. ¿Cuál es el problema que voy a solucionar? ¿Qué voy a investigar? Una justificación. ¿Por qué me interesa ese problema? ¿Por qué lo voy a estudiar? ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a poner en capítulos, en apartados, en subtemas? Todo esto y finalmente, ¿qué conclusiones voy a presentar? Cuando ya tengo escrito todo mi borrador y que ya se empieza a poner la cosa buena, entonces tengo que hacer una revisión. Para revisar, debo dejar pasar que pase un tiempo. Porque si en cuanto termino de escribir me pongo a revisarlo, seguramente voy a cometer errores. Tengo que leerlo y ver, tengo muchas ideas cortas o a lo mejor son muy largas, entonces algunas tengo que recortarlas, en fin. Luego tengo que hacer una revisión ortográfica, pero les voy a pedir que no crean que su mejor amigo es el corrector ortográfico de Word. Véanlo de verdad como un mal enemigo que nos juega malas pasadas a cada rato. Una vez que ya tengo revisada mi ortografía, yo les aconsejo que siempre hagan una relectura, pero que la hagan en voz alta. ¿Por qué? Cuando yo leo en voz baja, me salto normalmente los puntos, las comas, las pausas que debo hacer en esos momentos y entonces es muy fácil equivocarse. Cuando lo hago en voz alta y no he puesto los signos ortográficos correctamente, me voy a dar cuenta que no fluye, que se va atorando, que se va trabando y entonces esto me da la oportunidad de ponerle los signos ortográficos correctos. Y finalmente, pues cuéntenselo a quien más confianza le tenga y ayúdenle, y pídanle ayuda, a una persona que les vaya haciendo una crítica. Es un poquito feo esto, pero si otra persona lo lee, les puede decir si quedó claro, si la idea fue expresada correctamente. Entonces, bueno, es algo que yo siempre recomiendo. Y si definitivamente no pueden hacerlo o se les atora mucho, pues entonces no sufran y busquen una correctora de estilo, como soy yo, que les puede echar una manita con ese asunto. Bueno, para escribir se requiere organizar el pensamiento, porque escribe con claridad quien piensa con claridad. Entonces, bueno, vamos a ver cosas muy sencillas que tienen que ver con un texto. Los párrafos, por ejemplo. Los párrafos son un conjunto de frases ordenadas y normalmente tenemos que decir la primera frase que abre el párrafo, pues nos debe hablar de una idea central. Y las siguientes frases nos van a desarrollar la idea y a lo mejor hacer un comentario o dar una conclusión. En una cuartilla, normalmente, y esto no es una ley, pero normalmente tenemos de 3 a 5 párrafos. ¿Cómo distinguimos un párrafo de otro? Pues porque
termina en un punto y se salta una línea, ¿no? Entonces así podemos ver cuántos párrafos hay. Normalmente empiezan con mayúscula, van alineados a la izquierda, terminan en un punto y aparte. ¿Qué es aconsejable evitar? Repetir ideas en un párrafo que no sean continuas. Les pongo un ejemplo y es muy exagerado, pero por ejemplo, cuando una persona está escribiendo un documento, entonces el documento tiene que ver con lo que hacen los docentes, ¿no? Las actividades, cómo las llevan a cabo. Entonces escribo el primer párrafo, pero me acuerdo que los padres de familia de pronto quieren que los docentes hagan un poco lo que ellos quieren y lo comento. Bueno, termino mi párrafo y sigo hablando sobre la formación que tienen los docentes. Y de pronto me vuelvo a acordar que los padres de familia normalmente no apoyan a sus hijos y entonces, bueno, vuelvo a tratar ese tema, ¿no? Y para el quinto párrafo vuelvo a hablar del mismo tema. Entonces, cuando ustedes revisen, es importante que una idea no se repita en diferentes párrafos, porque se nos olvida que ya la mencionamos y luego en 4 o 5 párrafos vuelvo a sacar la misma historia. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Párrafos de una sola frase. Esto es, empiezan un párrafo y no le ponen ni una coma, ni un punto y coma, y se van continuamente soltando una idea, otra idea, hasta que termine el párrafo. Y entonces, bueno, hay una acumulación de ideas inconexas que pues tendría que desarrollar cada una de ellas. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esto. También algunos párrafos en donde de pronto parece que fueran cosa de terror y hay ideas como misteriosas y no son fáciles de entender, no quedan claras y entonces pues el lector tendría que tener más pistas para poder descubrir de qué se está hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas en los párrafos. Otra cosa importante son las frases. Bueno, frases podemos tener muchas y tratar de utilizarlas de la mejor manera. Las frases normalmente deben ser cortas. Si una frase es muy larga, entonces le da demasiada información a la memoria y pierdo el hilo de lo que me estaban hablando. Entonces es importante que sean frases cortas, que no junten una idea con otra. Las cosas que debemos evitar en una frase normalmente es perder el sujeto. Con mucha frecuencia se pierde el sujeto porque pensamos que estamos hablando de alguien y como nosotros sabemos de quién hablamos, pues de pronto suponemos que los demás también lo saben. Y de pronto ponemos, estábamos todos en el salón de clases cuando ocurrió tal y tal cosa. Y el lector se pregunta, ¿quiénes eran esas personas? Entonces, es muy importante que quede muy claro cuál es el sujeto, de quién estamos hablando. No podemos esperar que las demás personas interpreten de quién estamos hablando, ¿no? Otra cosa que hay que evitar es la combinación de tiempos verbales. Si estamos hablando en pasado, pues todo mi párrafo lo hablo en pasado, no de pronto salto al presente o al futuro, porque entonces esto complica las cosas. Lo mejor es utilizar un lenguaje sencillo, con el que hablamos, no utilizar palabras rebuscadas. Ocurre con frecuencia que pues ya dijimos docentes, profesores, y entonces pues si lo vuelvo a repetir va a sonar muy feo. Y de pronto utilizan unas palabras que no son las propias de las personas y suenan muy rebuscadas y entonces llaman la atención y parece como que le estamos echando mucha crema a los tacos. Entonces es importante utilizar un lenguaje académico, profesional, no el que utilizo normalmente en una fiesta, claro, pero buscar que no sea rebuscado. Frases circulares, frases que no me llevan a una conclusión y, a ver, espero poner un ejemplo. Empiezo diciendo que fui al campo a ver a mi familia y entonces visité el río.
ese río al que iba cuando era niño, que era muy amigo de Oscar, y el papá de Oscar tenía un barquito. En ese barquito llevaba a las personas a dar vueltas por el malecón, cosas de ese estilo. Entonces es una frase que no tiene principio ni fin, trae una idea, luego trae otra y concatena otra y empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces hay que tener frases cortas, párrafos cortos que sean claros para todos. Bueno, ¿cuál es el formato de los textos académicos? Y con esto me refiero a las tesis, a los artículos científicos, a los reportes de investigación. Normalmente, bueno, a veces tienen muchas especificidades los diferentes formatos que se requieren en las diferentes instituciones, pero normalmente el más común es que debemos presentar nuestro texto en letra Times New Roman o Arial de 12 puntos y con un interlineado de 1.5 líneas y con numeración en las páginas. Los títulos de los capítulos normalmente, no quiero generalizar, pero normalmente es así como se deben presentar en letras mayúsculas, las altas son mayúsculas y centrados. Los subtítulos de los capítulos deben ir a la izquierda y separados del texto por una línea en blanco. Tenemos también con mucha frecuencia epígrafes. Los epígrafes son estas pequeñas frases que muchas veces ponemos del lado derecho y que hacen alusión a la información que vamos a dar. Los epígrafes van en cursivas de 11 puntos, en mayúsculas y minúsculas, sin comillas y con alineación derecha. Entre el epígrafe y el cuerpo del texto tenemos que dejar siempre una línea en blanco. Si vamos a poner el autor, igual, una línea en blanco y abajo ponemos el autor. Este es un ejemplo de un epígrafe. No lo podemos poner en los mismos 12 puntos que tenemos el texto porque lo estamos diferenciando. Entonces, vamos a ponerlo así como muy especial. Otra cosa importante es que los párrafos dentro de un texto académico deben sangrarse, ponerles una sangría. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Digo, tiene un título, está el texto y el párrafo que a continuación se presenta tiene una pequeña sangría. Cuando tenemos una cita, la línea que continúa no va sangrada. Y la siguiente, pues sí estaría con sangría, ¿no? Otra cosa importante son las notas a pie de página. Las notas a pie de página, bueno, uno le dice que la inserte y ella solito en una secuencia la va insertando. Las notas a pie de página es correcto ponerlas a 10 puntos en un espacio cerrado. Y la llamada se nombra a estos pequeños numeritos que tenemos que se ponen arriba y en tamaño más pequeño. Las notas siempre se deben poner después de un signo de puntuación, no antes. Si tenemos coma, miren, aquí va después. Si tenemos puntos suspensivos, va después. Un signo de interrogación, va después. Nunca se ponen antes del signo de puntuación. Eso es bien, bien importante en las notas a pie de página. Bueno, ahora vamos a las citas textuales. Las citas textuales son estas que utilizamos cuando queremos poner una idea de la persona a la que estamos citando y queremos poner sus palabras exactamente. Si esta cita es menor a 40 palabras, entonces va entrecomillada y ven el tamaño de 12 puntos y dentro del cuerpo del texto y no pasa nada. Si nuestra cita textual es mayor a 40 palabras, entonces va a ir sin comillas. Este es el ejemplo de una cita textual mayor a 40 palabras. No lleva comillas al inicio ni al final, va a bando. Este margen que tiene aquí se le conoce como abando, va en 11 puntos,
en un interlineado sencillo y va separado arriba y abajo por una línea blanca. Entonces aquí tenemos que la sangría Abando, o sea, esta, debe ser del lado izquierdo y del mismo tamaño que el de la primera línea, a 1.25 centímetros. Si se dan cuenta, la sangría coincide con este margen. Eso es cuando le llamamos Abando y son las citas mayores a 40 palabras. Otra cosa importante dentro de estas citas es que si de pronto me quiero saltar un pedacito de la cita textual de un autor, porque esa parte no me interesa en particular citarla, entonces pongo este tipo de corchetes con 3 puntitos adentro que me indican, es parte de la cita, pero me lo voy a saltar. Y continúo con la cita. Esa es la forma adecuada de reemplazar pequeñas secciones que no vamos a utilizar de una cita. Ahora, las comillas. Es muy importante poner comillas, por ejemplo, aquí cuando tenemos estas citas textuales, pero a veces dentro de esas citas textuales queremos poner otras comillas que son internas. Y entonces, bueno, la forma correcta de utilizar es primero las comillas dobles. Luego adentro, miren, aquí tengo un ejemplo, las comillas simples. Pues necesito otras comillas más, pongo estas que son angulares. Es la forma adecuada, digamos, de utilizar las comillas dentro de un texto académico. Algunas sugerencias y observaciones que les podría dar, recomendar, es pues, seguir la ortografía que nos propone la Real Academia Española de la Lengua. Cualquier duda que tengamos sobre una palabra, la que sea de verdad, podemos entrar en internet a la página de la RAE y ahí le pedimos la ortografía correcta e incluso le podemos solicitar que nos dé las conjugaciones para que salgamos de dudas, ¿no? Es importante acentuar las mayúsculas, abrir y cerrar los signos dobles, que son los paréntesis, los signos de interrogación, de admiración. Usualmente en los celulares ya lo utilizamos como si fuera en inglés. El signo de interrogación solamente estamos poniendo el que cierra y no el que abre. Incluso hay personas que me comentan que dónde está el signo que abre de interrogación y de admiración, porque algunas personas ni siquiera saben que en el WhatsApp, por ejemplo, tenemos estos símbolos. Entonces es muy importante no olvidarnos de que existen y acostumbrarnos a ponerlos. Igual en los paréntesis, el que abre y el que cierra. Si abrió un paréntesis, tiene que cerrar. Si abrió unas comillas, tiene que cerrar. Entonces hay que revisar que estos signos dobles se encuentren completos. Otra cosa muy importante es que los títulos de los libros, revistas, periódicos y publicaciones se pongan en cursivas. No se deben poner entre comillas. Los títulos siempre van en cursivas. Lo que se pone entre comillas son los títulos de una parte de una obra, un artículo que estoy citando, lo pongo entre comillas, pero el nombre del libro al que pertenece ese artículo lo pongo en cursivas. Eso es muy, muy importante a la hora que cito. Cuando pongo libros u obras en inglés, entonces todas las palabras, miren, van con mayúscula. Eso es diferente. En español, solamente la primera letra de la palabra va en mayúscula, no todas. Eso solamente se hace cuando se pone un título en inglés. Si dentro de mi texto académico utilizo palabras que no sean del español, aquí tengo unos ejemplos, las voy a poner en cursivas como para resaltarlas y se vea que están en otro idioma. Algo muy importante es utilizar estas viñetas en todo el documento que sean las mismas. Si decido poner un puntito para resaltar los objetivos, por ejemplo, en todo el documento voy a poner puntitos, porque de pronto se combina.
Aquí pongo puntitos, en la siguiente hoja pongo estrellitas, en la que sigue pongo flechitas, y entonces le da poca seriedad a mi documento. Es importante que en algo que se presenta académicamente, como es una tesis, se utilice el mismo tipo de viñetas. No cambiar. Lo que les decía, no confiar en el corrector ortográfico de Word, que es un poquito raro, es muy traicionero. Y bueno, aquí algunas observaciones que son importantes, digamos. Después de escribir puntos suspensivos, siempre tenemos que continuar con una mayúscula. Si le ponemos una coma, entonces continuamos con minúscula. Este es un caso que ocurre con mucha frecuencia. Cuando tenemos un grupo de preguntas o de admiraciones, ¿y cómo las separamos? Pues con una coma y a continuación lo hacemos en minúscula. Si no le ponemos la coma, podemos ponerlas en mayúsculas. No abusar de las mayúsculas. De pronto, al licenciado, arquitecto, maestro, le ponemos a todo mayúscula y entonces rompe visualmente con la forma en la que fluye el texto. Si estamos hablando del estado de Veracruz, pues el estado va en minúscula, porque cuando pongo estado en mayúscula, entonces me refiero a la institución. Si pongo la iglesia de San Juan Bautista, pues la palabra iglesia va en minúscula, pero si hablo de la iglesia como institución, entonces sí la pongo en mayúscula. Entonces es importante ver a qué me estoy refiriendo para ver si va en minúscula o en mayúscula. Otro punto importante es siempre nombrar y dar referencia a los cuadros, a las tablas, a las figuras, para no dejarlas sueltas, siempre deben ponerse. Y pues un consejo de forma personal es no utilizar la palabra checar ni en nuestro hablar ni en nuestro escribir, porque es incorrecta. Tenemos en el español muchas palabras que pueden sustituir a esta, ¿no? Entonces es importante, se ve mal en los textos académicos, lo mismo que poner en base de. Esto es completamente incorrecto, es con base en, porque en base, pues, más de refresco. Y bueno, convertir los sustantivos en verbos, ¿no? Cliquear, googlear, ese tipo de cosas, vamos a preferir no ponerlas porque no le da un sentido serio a las cosas. Otra cosa importante es el uso de las rayas o los guiones largos. Dentro de los textos no vamos a poner los guiones cortos, los vamos a poner los guiones largos. Los guiones largos los sacamos de insertar y hasta abajo dice insertar símbolo y ahí está, esta raya o guión larga. Si las rayas las utilizamos para hacer aclaraciones, un poco como si fueran paréntesis, ¿no? Si la aclaración que vamos a hacer es corta, entonces la ponemos dentro de paréntesis. Pero si la aclaración que voy a hacer es larga, como en este ejemplo, entonces mejor utilizo los guiones largos. Es una forma adecuada para hacerlo. Aquí tengo algún ejemplo de cómo se utilizan los diálogos, los guiones largos. No, esta es, digamos, la forma usual en la que se utilizan los diálogos. No, esta presentación tiene que ver más bien con la forma de escribir los textos académicos. Aquí tengo a mi ayudante. Y la siguiente presentación, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta información? ¿Algo que quisieran comentar? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente presentación, que es muy breve y tiene que ver con la forma en la que se citan con APA. Yo sé que puede parecer raro, pero a mí me gusta mucho la citación en APA porque una vez que nos queda claro, es como una receta de cocina. Es una serie de pasos que tenemos que seguir, que todas
información la tenemos en los artículos, en los periódicos, en lo que vayamos a citar, solamente hay que colocarla correctamente. Hay muchas versiones de APA. En este momento, la que estamos utilizando es la 7ª versión que tenemos, edición. Y yo creo que no tenemos que ser tan precisos. Yo creo que si lo somos consistentes, o sea, yo lo hago de cierta forma y soy consistente en todas mis referencias, en todas las formas en que lo cito, o sea, lo hago de la misma forma, utilizo mi receta de cocina de la misma forma, entonces es correcto. No tenemos que preocuparnos tanto en si puse el volumen aquí o la edición acá. Si siempre lo hago de la misma manera, es correcto. No hay que tenerle tanto miedo a la citación en APA, que es en este caso lo que vamos a ver. A ver. Bueno. ¿Qué son las referencias? Pues las referencias es este listado que ponemos al final de nuestro documento en donde vamos a citar una serie de fuentes que hemos utilizado y que si están citadas correctamente, nos va a permitir a otras personas que lean nuestro texto, pues encontrar esos puntos, esas citas y volver a recrearlas. Por eso es importante que hagamos un listado correcto. ¿Qué vamos a meter en las referencias? Pues todo lo que hayamos utilizado en nuestro texto. Libros, revistas, folletos, videos, música, fotografía, otras tesis, cosas de Facebook, cosas de redes sociales, en fin, todo lo que hayamos citado dentro de nuestro texto tiene que estar en las referencias. Las referencias las voy a presentar de forma alfabética y van a mencionar principalmente el autor. Aunque si no tengo un autor, como por ejemplo en el caso de un diccionario que no tiene un autor, pues entonces lo voy a meter en las referencias alfabéticamente de acuerdo al título de la obra. Y ya. ¿Qué es aquí muy importante? Que todos los autores que haya citado en el cuerpo del texto deben estar al final, en la lista de referencia. No debemos olvidarnos de ninguno, porque entonces pues es feo para ese autor que nos hayamos olvidado de él, y además el formato para presentar la lista de referencias se debe hacer con sangría francesa. Eso es un punto importante. ¿Qué es una cita? Pues la cita ya lo vimos en la otra presentación, pues es un pedacito de una idea de la persona que lo haya presentado, que a mí me sirve para ejemplificar algo y la voy a traer. Para citar en APA, dentro del cuerpo del texto, lo voy a hacer con una forma especial. Cuando yo cito en APA, nunca voy a poner la información del libro ni del autor en la nota a pie de página. Eso es incorrecto completamente. Para citar en APA, lo voy a hacer dentro del cuerpo del texto y entre paréntesis. La cita siempre debe tener información del autor, del año de publicación y muchas veces, si es textual, la página de donde yo lo saqué. Esto es un poquito la cita textual, que son las que ya vimos en la otra presentación. Cuando tengo una cita textual, es muy importante poner el apellido del autor, el año de la publicación y la página de donde fue extraído. Al final tengo unos ejemplos en donde es muy claro ver esto. Bueno, lo mismo. Les comentaba, la cita cuando es menor a 40 palabras, vamos a ver el ejemplo. Mi cita es esta que está en letras rojas. Como es una cita textual, pero tiene menos de 40 palabras, si las cuentan son menos, entonces la voy a citar poniéndole comillas al inicio, al final, y a continuación voy a poner la información de donde tomé esta cita. Esta forma de hacerlo entre paréntesis es una citación parentética. ¿Por qué? Pues porque está entre paréntesis. Es nada más
el nombrecito con el que se llama. Entonces, esto me dice inmediatamente, sin ir a ninguna nota a pie de página ni nada, me dice que este pedacito de texto se encuentra en el libro de Herrera, que fue publicado en el 2012, en la página 3. No me dice toda la información de Herrera. Si yo quiero saber cómo se llama ese libro, tengo que ir a las referencias y ahí está, seguramente, esta información. Lo mismo, cuando es una cita mayor a 40 palabras, aquí tenemos el ejemplo. Son más de 40 palabras, no lleva comillas. Le pongo 2 puntitos y lo separo con una línea blanca arriba y abajo. Lo pongo a bando, o sea, con este margen. Esto lo voy a poner en 11 puntos y le voy a poner un... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Le voy a poner un interlineado menor. Esto me va a decir que esta es una cita textual y le pongo, es de Suárez, que está publicado en el 2010 y lo tomé de la página 183 a la 184. ¿Quiero saber cuál es el libro de Suárez? Me voy a las referencias y ahí está. Esta es la forma de poner citas textuales. Ahora viene la receta de cocina. Viene resumido y de forma muy, muy sencilla cómo le vamos a hacer en cada caso. Y van a ver que es muy fácil. Cuando tengo un libro que solamente tiene un autor, esta es la forma correcta. El apellido, coma. Ojo, es muy importante poner los signos de puntuación correctamente en estos casos, porque es una recetita de cocina. El apellido, coma, la inicial de cómo se llama la persona. Ella se llama Leonor. Entonces, pero solo la inicial, punto. Luego, el año del libro, punto. El título del libro en cursivas, siempre en cursivas. Luego, la ciudad en donde fue editado y finalmente la editorial que se hizo cargo de este libro. Entonces, esto es un libro que tiene un solo autor. Este es otro ejemplo. ¿Se dan cuenta? El apellido, la inicial del nombre, el año, en cursivas el título, la Ciudad de México y la editorial. ¿Qué pasa cuando hay un libro sin autor? Aquí tenemos 2 casos. Lo que les decía, el diccionario enciclopédico Larousse. Así lo voy a poner en la D, así le corresponde. El año en el que fue editado, la ciudad y la editorial. Tengo otro ejemplo que seguramente ustedes van a utilizar mucho. La CEP. Lo voy a meter alfabéticamente en la S. Igual. El año, el título, ¿quién lo editó? Pues fue en México, en la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública. Otro caso. Cuando tengo 2 autores, ¿cómo lo voy a citar? Así. Pongo el apellido, coma, la inicial del nombre y luego le pongo en medio I. Muchas veces cuando la gente revisa cómo citar en APA, aquí le ponen la I que se utiliza en inglés. Pero si estoy haciendo un texto en español, puedo poner esta I y es correcto, perfectamente. Entonces pongo un autor, pongo otro autor y luego pongo el año, o sea, lo mismo. El título en cursivas, la ciudad y la editorial. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un libro que tiene más de 2 autores? Antes se tenían que mencionar todos, pero esa es una modificación que se hizo precisamente en esta edición y entonces lo hago de esta manera. Pongo el apellido y el nombre del primero y luego pongo et al. Sin ningún punto, sin ninguna coma, sin cursivas, solamente así. Esto me dice que pues hay otros más ahí, que pobrecitos porque no fueron el primero y pues ya no los mencioné, pero esta es la forma que ahorita se está utilizando. Lo mismo el año, el título, Exactamente la misma forma. ¿Qué pasa cuando tengo varios libros del mismo autor? Porque cité 3 o 4 libros del mismo autor, pero los libros son diferentes, pero el autor es el mismo. Aquí tengo el ejemplo. La primera vez que lo cito, pongo Jolly Bird y la inicial
Luego el año, esto, la editorial y la ciudad. Pero también de esta mujer estoy citando un libro de 94 y otro de 91. Ya no voy a repetir su nombre y su inicial. Voy a poner un guión largo y un puntito, y eso me dice que es de esta misma persona. Y lo mismo para abajo. Pongo todos los datos aquí, pero ya no regreso a poner su nombre. Otra cosa importante, voy a ver cuál es el título más cercano en tiempo, y ese es el que voy a mencionar primero y luego los anteriores. Los acomodo, el de 98, el de 94, y así me podría haber utilizado más. Esta es la forma en la que vamos a citar varios libros del mismo autor. Cuando tengo más de una editorial, porque en algunas ocasiones los libros se editan pues por dos compañías y entonces tengo más de una editorial, lo voy a hacer de esta manera. Cuando pongo editorial, pongo una diagonal y la otra. Otro caso más, la ciudad y el país, que es muy, muy importante. Lo mismo, pongo mi nombre, mi fecha, el título, y luego le pongo Madrid, España. Esta es la editorial. Si yo solamente pongo Madrid, es correcto, porque aquí lo más importante es la ciudad en la que se publicó. Es incorrecto si pongo solamente España, porque España pues pudo haber sido en Barcelona, o pudo haber sido en Madrid, o puede haber sido en Córcega o en algún otro lado, ¿no? Lo más importante aquí es que la ciudad sea la correcta. Incluso le podríamos haber dejado solamente Madrid, sin el España, que pues todos sabemos en dónde está Madrid, ¿no? Otro caso, cuando tengo el capítulo de un libro, no voy a hablar del libro completo, solamente un capítulo. Aquí es muy importante decir en qué página inicia el capítulo y en qué página concluye el capítulo. Tenemos dos posibilidades, la que se les haga más fácil es igual. Aquí tenemos el autor, el año, el capítulo que yo voy a mencionar es este. Como ven, no ven cursivas. Este tipo de letras le decimos redondas. No lleva cursivas, no lleva comillas, simplemente pongo mi capítulo. Luego pongo quién lo coordinó y ahora sí, el título del libro en cursivas y pongo de qué página empieza el capítulo y en qué página termina. Tengo otro caso que es exactamente el mismo. Es el mismo libro, es el mismo capítulo, pero en lugar de poner las páginas aquí, las pongo acá después de una coma. Entonces, estas dos formas es válida, pero en todas sus referencias lo vamos a poner igual. No se vale si yo elegí esta forma, no se vale que para otro libro lo haga de esta forma. Simplemente se trata de que todo esté más o menos en los mismos términos. Un artículo en una revista. ¿Cómo lo voy a citar? Lo mismo, hay dos posibilidades. Esta es la primera. Esta es la persona, el año. El capítulo se llama así, o el artículo se llama así, porque es una revista. No va en cursivas. Lo que va en cursivas es esto, el nombre de la revista. Ese siempre tiene que ir entre cursivas. Y como es una revista, es importante poner el volumen, el número, porque esto nos identifica en las revistas. Y lo mismo, poner de qué página a qué página es el artículo. Hay otra posibilidad, es la misma información, pero lo podemos poner así. Esto nos dice que el volumen es el 2 y el número es el 1. Esta opción o esta opción, las dos son correctas. Pueden ustedes elegir la que más les guste. Un libro que tiene datos adicionales, porque de pronto los libros tenemos pues que el traductor, el coordinador, el que trajo los refrescos, en fin, una serie de personas que se mencionan. Aquí tenemos, después del título, ponemos el nombre de la persona, su nombre completito,
su nombre y su apellido. Y entre paréntesis ponemos si es que hizo el prólogo, o si hizo la traducción, o si hizo las notas. Cualquiera de estos tres casos, si una persona, por ejemplo, Jesús Aguirre hizo el prólogo, pero luego Juanito Pérez hizo las notas. Entonces cierro mi paréntesis aquí y le pongo Juanito Pérez y entre paréntesis notas. Y luego coma, Rosa Martínez, paréntesis, traducción, ¿no? Entonces, a todas las personas que hayan participado les voy a dar un crédito y lo voy a colocar en este punto. Esta es la recetita de cocina cuando tenemos datos adicionales. Luego viene un artículo en un periódico. Aquí es muy importante poner la fecha, no solamente el año, porque recuerden que los periódicos salen todos los días, tienen una cierta periodicidad. Entonces, si yo quiero otro día ir a buscar ese artículo, es muy importante que le haya dado correctamente la fecha, el día y el año. Voy a poner en redondas el artículo, el nombre del artículo y el nombre del periódico lo voy a poner en cursivas. Es como si estuviera poniendo el nombre de un libro, nada más que es una publicación y entonces el nombre va en cursivas. ¿Y en qué página empieza el artículo y en qué página termina? Las referencias electrónicas que están muy de moda y que las utilizamos mucho, es lo mismo. El nombre del autor, el año, el título que tiene esa referencia electrónica y a continuación vamos a poner en dónde puedo yo ir a localizarlo, la página electrónica en donde se encuentra. La mayoría de las veces las referencias electrónicas no tienen un autor o no tienen una fecha, solamente tienen un título. Entonces, cuando no existe una fecha, le voy a poner entre paréntesis S.F. que significa sin fecha. O si no tiene una página, le voy a poner S.P. Si no hay un autor, imagínense que este autor no existe, entonces lo voy a poner por el título, en la H y en herramientas educativas y luego 2010 y luego esto. Antes estábamos poniendo cuándo lo habíamos visto, qué día habíamos tenido esta información, qué día habíamos consultado. Ahora ya no, únicamente lo ponemos de esta manera. También ahora está muy de moda citar a las redes sociales. Si de pronto quiero citar un tweet o un comentario de Facebook, una imagen de Instagram, en fin, lo podemos hacer remitiendo a cuál es la información que tenemos. Por ejemplo, voy a publicar una publicación en Facebook. Pues es que este es mi amigo y publicó algo que es muy importante. Entonces, lo citamos de la misma manera. Aquí sí es importante decir qué día fue y el año. Si se dan cuenta, el año ya no va al final del paréntesis, sino al inicio. Esa es la forma en que citamos en Facebook. ¿Y cuál es la información que tenemos allá adentro o un título? Puedo poner una imagen y entonces digo que ahí hay una imagen adjunta. Pongo que es de Facebook para que a todo mundo le quede muy claro y luego el lugar en donde se puede conseguir esta información. También podemos citar publicaciones en Twitter y entonces esta es la forma correcta en donde pongo quién es el autor, cuál es su dirección, la fecha en que lo hizo, toda la info. Ya ven que un tweet tiene cierto número de caracteres. Aquí puedo poner toda la información que venía allá adentro. Aunque sea renglón y medio, no hay problema. Tengo que decirle que es un tweet, que lo obtuve de Twitter y una dirección electrónica de esta persona. Es la forma en que se cita de esta manera. Salte, por favor. Yo les puedo, con muchísimo gusto, si están interesados, darles esta presentación, dársela a la doctora Julieta, como para que se la haga llegar a quien esté interesado, que es donde vienen estas recetitas de cocina. También tengo la última versión
dentro de WhatsApp. Es un archivo que está en WhatsApp y ahí viene no solamente cómo citar en APA, sino también en otras formas de citación como son Chicago o MLA, no me acuerdo qué otros hay, pero viene muy sencillito. También como una receta de cocina. Aquí lo importante es que, como les decía, siempre lo hagan de la misma forma, sean como, citen siempre igual. Si decidí que voy a poner volumen o número de una forma, lo haga siempre de la misma manera para que sea fácil de comprender. Otra cosa que les iba a comentar que es muy, muy importante es que si no ponemos las citas correctamente, entonces esto se puede prestar a muchas malas interpretaciones, entre ellas, pues estamos plagiando información y ustedes saben que plagiar pues, está como muy mal, ¿no? Hay personas que han perdido su trabajo o investigadores que han perdido credibilidad porque no citan correctamente y muchas veces lo que pasa es que no saben cómo hacerlo y entonces cometen el error de traer frases que son de otras personas y que parece que son suyas. A veces lo hacen de forma intencional, por supuesto, pero a veces no. Y lo que pasa es que no están citando correctamente y en la actualidad, en las universidades, en todo lo que tiene que ver con la academia, cuando se comprueba que estas citas no se les ha puesto la referencia correcta, pues esto tiene amonestaciones muy, muy graves. Entonces, tengan cuidado, se los recomiendo y para que no caigan en ese tipo de situaciones. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna aclaración, un comentario al respecto. Sí, doctora, yo tengo una. Digo, no sé si sea de su rama, ¿verdad? Pero sería la diferencia en un maestro de hacer una corrección sintáctica a una corrección de estilo? Porque me he topado con la situación de que en lugar de que, bueno, me corrigen eh, todo el trabajo de manera, la sintaxis, pues, pero empiezan también a corregir el estilo y ahí yo pienso que se pierde un poco mi voz en el trabajo. Claro, esto es muy, muy, qué bueno que lo comentas, es muy importante porque una persona que hace una corrección de estilo, y te pongo mi caso porque no conozco, bueno, sí conozco algunos más, pero mi forma, por ejemplo, de trabajar es que me tiene que quedar muy claro de qué persona se está tratando, cuál es su vocabulario, cuál es su nivel académico, cuáles son sus alcances, cuál es su objetivo y todo ese tipo de cosas, porque no es lo mismo hacer una corrección de estilo a una persona que está haciendo una tesis de licenciatura, a una persona que está haciendo una tesis de doctorado o un programa de investigación o que está escribiendo un artículo que se va a presentar en una ponencia, algo así. Entonces, no escriben con las mismas palabras ni con la misma redacción y meterle a uno de su cosecha, pues no es correcto, porque si yo me pongo a meterle palabras que no son o una sintaxis que no es adecuada a esa persona por lo que quiere mostrar, por lo que quiere poner, entonces la persona no se va a reconocer, exactamente lo que dices tú, se va a perder su voz, su esencia, y a lo mejor pues quedó muy bonito y acá muy rimbombante y muy lindo, pero la persona va a decir, no, pues yo eso ni siquiera entiendo lo que me puso, ¿no? Entonces es muy importante saber a qué nivel lo vas a hacer y de qué se trata, porque por ejemplo yo también reviso relatos de gente que puede escribir un cuento, una novela, y pues luego son vivencias muy personales que uno no puede alterarlas metiéndoles información o tratando de llevar la historia que uno no vivió, ¿no? No sé si me explico, no sé si respondo tu pregunta, es muy distinto y hay Sí, que tener claro. cuidado con eso. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? No sé. ¿Cómo salgo de este? No, ellos lo están. Ok. ¿Alguien más? Chicos, chicas, es el momento, siempre tenemos muchas dudas con respecto al citado.
a, luego, por ejemplo, doctora, en mi caso, cuando me dicen mis estudiantes, maestra, es que, porque nosotros les decimos, a ver, sobre todo en el planteamiento del problema, les decimos, mucho de lo que ustedes digan en este momento tiene que estar argumentado, tiene que estar citado, si bien no todo, o sea, me dicen, es que ¿cuándo va a aparecer mi voz? Por ejemplo, ¿en qué momento, según los estudiantes? Porque ellos nos dicen, es que no aparece mi voz, todos son autores, y entonces, por ejemplo, cuando dicen, es que el embarazo adolescente es una problemática que tiene México, y pues le digo, sí, es una problemática, pero ya hay muchos autores, hay muchos documentos que te lo dicen. En este momento, si tú lo pones así y no citas así como tal, porque tú ya lo leíste de alguien más, tú agarraste esta idea de alguien más. Sí, pero entonces, ¿cuándo está mi voz? ¿Cuándo aparece la voz de los estudiantes, por ejemplo, cuando están escribiendo, doctora? ¿Te refieres, por ejemplo, a que cuando desarrollan un trabajo académico, tienen que poner como para tomar como base las otras personas lo que han dicho en relación a ese tema? ¿A eso te refieres? Así es, sobre todo, por ejemplo, en el planteamiento del problema, cuando están planteando la idea y que es donde nosotros le decimos, a ver, muchachos, hay que buscar, ahorita tú me dices lo que usted decía al inicio cuando mostraba cómo empezar a escribir o la redacción del texto, que decía, bueno, primero una lluvia de ideas, y luego decir, ok, ¿qué problemática? Después vamos a comenzar a leer, después empezamos a escribir, entonces en el planteamiento del problema lo que pasa mucho que dicen es que pareciera que no aparece mi voz. Le digo, no es que no aparezca tu voz, pero sí va a llegar un momento donde vas a tener como más fuerza, pero mucho de lo que tú dices en este momento es porque ya lo hemos leído, ya se lo leímos a alguien más. Y si yo utilizo la idea y no cito, a eso se le llama plagio. Bueno, es muy, muy, muy importante que aparezca la voz de ellos, sobre todo, por ejemplo, yo puedo dar mucha información sobre el tema que estoy tratando y es muy importante que la sustente, a lo mejor teóricamente, sobre otros autores, pero llegado a un punto, sí es muy importante, sobre todo en eso que tú dices del planteamiento del problema, No se preocupe, señorita Julieta, sí, muchas gracias. Que se sepa cuáles son tus opiniones. Incluso es válido que después de que tú cites que este autor dice esto y este autor dice esto, pero yo considero que es más pertinente esta otra cosa. Es muy importante que en una tesis quede muy claro cuál es la postura de esta persona, porque a lo mejor puede presentar cosas positivas o negativas al respecto de un tema, pero él debe poder defender el tema del que se está tratando. Entonces, no sé cuál es la mejor manera, porque es algo muy personal en la que cada uno tiene que darle su sello particular, pero deben encontrarlo y desde luego deben ponerlo ahí en claro para que se sepa que no nada más vengo a decir lo que los otros han dicho sobre el tema. Los otros han dicho un montón de cosas, pero ¿qué crees? Yo tengo una opinión y es esta. Y tienen que dejarla muy clara y que no se pierda entre lo que las otras personas han dicho al respecto. Eso pienso. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, chicas? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, ¿se abrió el micrófono? Ok, si no tenemos más preguntas, doctora, sí nos gustaría muchísimo, a mí las estudiantes me están escribiendo por el chat en los grupos que les gustaría que tuvieran la presentación. Entonces, quieren tener la presentación por ahí, pues si nos la puede compartir por medio de la doctora Julieta, estaríamos muy agradecidos porque de alguna manera sí es una receta de cocina, pero que cuando ya le agarramos es como cuando hacemos los hot cakes, ya sabemos que lleva los huevos, que lleva leche, que lleva esto, entonces, pero el punto es que en este momento es como irnos adaptando justamente al citado, cómo citar más de 40 palabras, menos de 40 palabras, cuando es parafraseado, cómo va la lista de referencias, si es artículo de revista, si es un artículo de una página de internet, etc., etc. Entonces, pues creo que nos ayuda muchísimo. En lo personal,
yo me quedé hasta la 6ª versión, ahorita ya cambió a la 7ª, entonces por ahí, por ejemplo, la cuestión justo de las páginas de que ahora ya no se dice la fecha, entonces todo esto que va cambiando, que son pequeñas correcciones realmente que ha tenido el APA, pero pues vamos a ir tomándolas. Yo le agradezco de antemano, doctora, por habernos dado esta plática que fue sumamente interesante, desde cómo poner un pie, una nota al pie, cómo empezar a escribir, cómo va un párrafo, porque sí, como usted lo dijo ahorita, no es lo mismo tener una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, pero pues al final una sintaxis clara nos va a ayudar mucho. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, mi asesor me llegaba a decir que te leo y me duele la cabeza. Pero sí, pues sí, tenía mucha razón, y esta cuestión que yo le vivo diciendo a mis estudiantes y que ahora que está aquí la doctora y lo dijo ella de viva voz es, a ver chicos, chicas, ustedes se sientan a escribir y cuando estamos escribiendo y que fluye la idea, porque a ver, una cosa es lo que tenemos en la cabeza, otra cosa cuando escribimos, que luego ahí estamos hechos bola y luego ya estamos escribiendo y pensamos que nos quedó genial, perfecto. Y al día siguiente o a los 2 días lo leemos y decimos, ay, canijo, como que no quedó tan perfecto. Y cuando se la vamos a leer a alguien más, yo le digo, déjenlo leer a quien ustedes quieran, a su novio, a su novia, al papá, al amigo, y si lo entendió, y si entiende qué es lo que quieren decir, ya llevamos ganancia. Y entonces le digo, el escribir es un arte. Es como pintar, es como la música, es un arte poder escribir. Y entonces ahora ellos están justamente en el arte de escribir pues sus tesis, estamos en ese proceso. Entonces muchísimas gracias, la verdad es que yo me voy encantada, que yo también ahorita dije, wow, esto no lo sabía, y que estamos pues aprendiendo cada vez más, espero que podamos seguir coincidiendo y que pueda seguir estando con nosotros. Ya tenemos por ahí su contacto, doctora, porque esto da para mucho, la verdad. O sea, por ejemplo, ahorita nos puso cómo redactar un párrafo, pero nos lo dio como a grandes rasgos. Le aseguro que casi creo que puede haber un taller de cómo redactar un párrafo. Entonces, pues muchísimas gracias, le agradecemos. Doctora, no sé si tenga algún comentario. Yo no, nada más igual agradecer, son demasiados detalles, fue demasiada información, qué bueno que nos van a compartir la presentación, por supuesto yo te la hago llegar para el alumnado, pero aquí no hay de otra, y lo dijo la doctora en el trayecto de su investigación, y lo dijo también el doctor, a escribir se aprende escribiendo, nada más. O sea, de repente queremos que mágicamente las técnicas funcionen como si fuera un programa de computadora y ya nos salga la primera. No, esto no es así. A escribir se aprende escribiendo, igual que a caminar, aprendiste parándote a caminar y cayéndote 50 veces, ¿no? Que no lo recordemos porque teníamos 1 año, año y medio, pues es distinto. Pero les aseguro que sus mamás, sus papás o quienes los cuidaron, quienes les cuidaron, los levantaron muchas veces del suelo. Entonces, solamente haciendo el ejercicio es que lo van a lograr. Entonces, aquí es, pues siga, hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, hay que utilizar la citación, no olvidarla, no decir, ay, al final pongo de quién era y luego ya se me perdió por ahí la bibliografía y ya no supe dónde quedó y quién era el autor y no puse todos los datos, ¿no? O sea, desde que ya agarré un texto y lo leí, hago mi ficha. Y si la estoy referenciando, inmediatamente pongo al final que ya la incluí en mi texto, ¿no? Son parte de esas habilidades que tengo que ir desarrollando para poder que mi escrito esté completo desde el principio. Y no tiene que ser rebuscado, como dijo la doctora. No tiene que ser rebuscado. O sea, puede ser con mis palabras, es ahí donde está mi voz. Yo no tengo que copiar lo que dicen los autores. No es el resumen de Juan, Pedro, María y Luis. No, es yo que pienso que me hizo reflexionar Juan, que me hizo reflexionar María, que me hizo reflexionar Luis, y entonces yo considero que siempre mi voz va a estar ahí, ¿no? Entonces esta parte es también pues el ejercicio, no hay de otra,
Escribir, 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 escribir. Así Eso sí. es. Les voy a compartir a la doctora las 2 presentaciones. También le voy a mandar que Roberto le mande por APA este compendio que les digo que está muy bien, es otra recetita de cocina de varios modos de citación. Y bueno, si en algún momento algo se les atora muchísimo y de verdad que no saben cómo, pues ahí está mi número de WhatsApp, está mi correo electrónico y pues, es realmente muy fácil, nada más se trata de estar ahí insistiendo hasta que nos sale el pastel maravilloso de la abuela y nos queda muy bien. Pues Así muchas es. Doctora, hay una pregunta, discúlpeme. Dice, ¿el APA agrega cientificidad, veracidad y calidad? ¿Es realmente una condición tan sustantiva? no, otra vez por favor. Ahí en el chat dice la pregunta. Dice, ¿el APA agrega cientificidad, veracidad y calidad? ¿Es realmente una condición tan sustantiva? O sea, la importancia de que sea veraz, claro y las otras cosas. Que si el APA, por lo que yo entiendo la pregunta, es que si el APA realmente le da como este sustento y si es hacerlo desde APA se vuelve como científico. Sí, lo que pasa es que, bueno, el APA es algo que los seres humanos inventaron, no es algo que nos cayó del cielo. Y precisamente se ha utilizado como una forma convencional de escribir porque en cualquier parte del mundo sabemos que si el documento está citado en APA, las citas parentéticas, las referencias que están atrás, están citadas de esta manera, esto le va a dar una certeza a las personas que tiene cierto cuidado, que se han aplicado ciertas normas y que todo mundo, puede ser en España, en Francia, en México, en Italia, está hecho de cierta forma, le da como homogeneidad a las cosas. Entonces, si tiene estas características y están aplicadas correctamente, esto nos va a dar un trabajo profesional que se puede aceptar en cualquier parte. Es un lugar, es un trabajo citado claramente, que seguramente se puede volver a consultar, o sea, le da ciertas características el que tú tengas una citación en APA correctamente, que no la tendría de otra forma si está citado de cualquier otra manera. Por eso se hace una estandarización, digamos, de las cosas. Ok, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta. Ya están saliendo las preguntas, ahora sí. La primera cita de un autor va solo con apellido, año, página, como en el ejemplo, o con autor y título. Cuando lo estás haciendo dentro del cuerpo del texto, solamente, o cuando lo estás haciendo en las referencias, ¿en dónde lo estás citando? No nos dice. Pero me imagino que, por ejemplo, en el cuerpo del texto, ¿cómo sería? Si le estás citando en el cuerpo del texto, solamente vas a poner el paréntesis Pérez, 2010, P.14. O sea, en el libro de Pérez, que se publicó en el 2010, en la página 14, es donde está esa información. Y al mismo tiempo, en el listado de las referencias, ahora sí pones todos los características de Pérez, que su libro se escribe niños que cantan bonito y demás. Pero cuando lo haces dentro del cuerpo del texto, lo pones entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año en que se publicó, coma, y la página donde tomaste la cita. Ok. Sí, puso que era en el cuerpo del texto. Ah, perfecto. Entonces así es la forma correcta. Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias por la plática. Le agradecemos muchísimo sus tiempos también al doctor Roberto. Tenemos por ahí... Perdón, meto ruido. Es que ustedes pueden consultar, por ejemplo, mi tesis de doctorado, que es el libro que se acaba de publicar. Ahí no meto marco teórico, ni pregunta de investigación, o sea, toda esta estructura del protocolo que es más positivista, la narrativa puede tener otra estructura. Lo que pasa es que habría que atreverse. En la UNAM no tuvieron problema de que yo construyera
porque sí entiendo lo que decía, lo que preguntaba hace ratito de Que se pierde la voz del actor. cuando se pierde la voz de la voz, claro, porque hay una estructura del protocolo que es de la investigación tradicional. Yo no sé si en la maestría, quién inventó eso, pero bueno, yo no quiero meter ruido más político, pero se puede, o sea, yo lo que hice fue poner momentos, primer momento, y en ese primer momento construí. Y ahí estaba teoría, relato, contexto, o sea, no una camisa de fuerza que sí me explicó, o sea, pero eso es meter ruido, yo sé que... Sí, lo que pasa es que Roberto, cuando hizo su tesis, no se fue con la clásica de hipótesis, objetivos, marco teórico, así no los puntos. Él más bien lo que hizo fue dividirlo, se los digo porque yo revisé su tesis, lo hizo por momentos. Primer momento y una información ahí. Segundo momento, tercer momento. Ahí había, entre todo esto, había una hipótesis, y había objetivos, y había una conclusión, y había todo un marco teórico, pero no lo quiso mostrar así tan esquemáticamente como normalmente se hacen las tesis, lo quiso hacer de otra manera. Y en la UNAM pues no tuvieron problema con eso, pero hay en otras instituciones en donde sí son como un poco más centrados en que esos puntos se desarrollen exactamente como está planeado. Pero por eso choca, por eso les cuesta trabajo a los estudiantes documentar desde primera persona ¿cómo se llama? ¿Qué tema proponían? No era el marco teórico, era planteamiento del problema. Planteamiento del problema, ¿no? Y en el desarrollo de la narrativa está el planteamiento del problema, pero no habría que meterlo como un rubro. Forzado. Porque entonces ahí lo que queremos, planteamiento del problema, y el planteamiento del problema lo queremos meter desde la concepción más positivista de darle legitimidad al autor cuando la legitimidad se la está dando el propio autor con su narrativa. Eso, revisen a Daniel Suárez, él lo argumenta bastante bien. Le decía también a la doctora Julieta que algún día debemos invitar a Daniel. Él tiene muy bien estructurado por qué se tiene que caminar desde otro lugar, ¿no? No en una estructura tradicional, porque eso pues le complica al estudiante. Pero eso tendría que modificarse, yo creo. Sí, complicado, pero pues ya sería hora de modificarlo y de actualizarla, porque ya se ha avanzado eso. Y les digo, bueno, los estudiantes del posgrado en la UNAM, tenemos otra estructura. Y eso, pues, los colegios, los colegios de las universidades, pues se ponen de acuerdo y proponen y se evoluciona, ¿no? Porque esa estructura pues yo digo que es muy positivista todavía, porque es todo el protocolo que se exige y bueno, digo, es solo como un comentario al margen. Claro, sí, porque ahorita puedo aportar un poquito en ese debate. Para la UPN ciertamente sigue siendo una estructura muy positivista. Así es. Tanto que además limita la investigación cualitativa, cuando la cualitativa por sí misma no tendría que caer en el positivismo, ¿no? Pero quieren la misma estructura que en la cuantitativa. Y Daniel Suárez a mí me encanta, porque es uno de los que cuestiona incluso la palabra diagnóstico. Y ciertamente él en su estructura sí parte de un diagnóstico, pero no como lo tenemos entendido en la cuantitativa, donde literalmente es numérico y es encuesta y es gráficas y es la chi cuadrada y la quién sabe qué. Le digo, no, o sea, ¿dónde está la voz real del estudiante en la detección, en la necesidad de desarrollar esto? ¿Por qué lo ve como un problema? ¿Qué le está afectando a él o a ella? ¿O de qué manera le pega y que la misma persona se dé cuenta por qué le interesa? Entonces, el diagnóstico para Suárez es una cosa distinta a medición numérica, ¿no? Es totalmente diferente, pero incluso la investigación
acción, Roberto, ahí lo vamos a tener oportunidad de platicar, también lo he visto en los coloquios de doctorado, hay como este pleito casado de quererlo defender a capa y espada como si también fuera la única forma de hacer investigación en el aula, en la escuela, y hacen como si fuera una problemática educativa, la problemática didáctica, como si fueran sinónimos, ¿no? Entonces hay muchos temas que también dejan fuera del análisis reflexivo desde la propia voz del estudiante. Entonces, sí hay que transitar a esta apertura, un pensamiento más disruptivo, por supuesto, para la investigación, pero el debate sigue siendo muy duro, porque en la academia, para las publicaciones internacionales, salvo las revistas que están hechas exclusivamente en esta línea, te aceptan, las demás ya no, porque no entran en ese esquema donde tu voz, a mí me critican mucho, porque dice, es que es hasta poética y la ciencia no es poema, ¿no? Entonces, no, es reflexiva, pero tampoco tiene que ser fría, ¿no? Entonces, sí hay que ir transitando poco a poco. Yo lo que observo acá sí es una gran dificultad para el alumnado. Primero, determinar, entender lo que dicen los autores para hacer lo propio, cuestionarlo, reflexionarlo y entonces hablen ellos y ellas, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio importante que también tenemos que aprender a hacer. Aquí tenemos unas preguntas. La segunda dice que la primera cita de un autor va solo con apellido, año y página, como en el ejemplo, en el cuerpo. Creo que fue la que ya respondimos. Y aquí te preguntaban lo de si se perdía la voz. Porque sí, son las preguntas que se hicieron. Sí, el APA no tiene problema para la narrativa, porque digamos que igual, no sé, cuando leí el ejemplo de Carly, pues ahí cité a APA. Lo que yo estoy diciendo que es importante la infancia, documentar la infancia y la memoria y todo esto de recuperación, y voy jalando a autores, pero al mismo nivel que mi narrativa, no legitimo con la teoría, legitimo mi narrativa, sino la entretejo, ¿no? Por eso también se ha planteado que tendría que ser otro concepto, la sistematización, porque la sistematización viene de otra perspectiva teórica. Pero pues sí, son además debates sanos, yo creo, porque pues las ciencias sociales avanzan todo el tiempo, ¿no? Y la narrativa, que no era una perspectiva de una metodología de investigación hace 40 años, hoy en las universidades más fuertes, pues se vive. Les digo, esta revista que se acaba de publicar, que tiene todos los niveles que piden para revistas internacionales, pues todos trabajamos narrativa y la pandemia. Entonces, y por ejemplo en Brasil hay otro grupo que nos reunimos de narrativa y autobiografía, y se reúnen alrededor de 2,000-3,000 maestros narrando sus experiencias. Entonces son unos encuentros maravillosos, ¿no? Y también pues pero sí, lo que dice la doctora Julieta sí es cierto, ¿no? No, de pronto no te admiten en algunas doctorados, en fin, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, yo he revisado muchas de las tesis que ha dirigido Roberto de licenciatura y ha promovido que los chicos hagan un poco lo que hizo Roberto en su tesis, hablar de su biografía, de la forma en la que han llevado las lecturas a lo largo del tiempo y cómo eso ha influido en su formación académica y demás, pero no de una forma tan esquemática.
un poco todo a partir de la narrativa. Y eso que decía la doctora es cierto, porque Roberto los ha impulsado a que de pronto utilicen metáforas, tengan un lenguaje incluso poético, que tiene que ver mucho con quiénes son ellos, porque están contando su historia lectora, su biografía, y al principio cuando yo veía que había este tipo de tesis que de pronto no tienen nada que ver con otras tesis que reviso de otras instituciones, pues yo decía, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? No, está como muy liberado. Pero es una forma real porque le encuentran de qué manera sustentar lo que ellos están diciendo sobre lo que han vivido. Y eso pues es muy personal, es muy real, ¿no? Sale de verdad, del corazón del alma. Y entonces me imagino, porque yo no hice tesis así, yo hice de las otras, pero yo me imagino que entonces se emocionan más y la tesis se vuelve parte de su vida, más que, ay, tengo que hacer la tesis, no le he terminado, Dios mío, ayúdame. Es como un placer ponerse a escribir ese tipo de cosas, ¿no? Eso pienso yo. Sí, claro, y por ejemplo, en lo personal, yo puedo decir que una de las partes que yo más disfruté de mi tesis, que digo, siempre hay una relación amor-odio con la tesis, llega un momento donde la odias, llega un momento donde la amas, pero por ejemplo, yo sí puedo decir que cuando estaba escribiendo mis conclusiones, donde estaba mi voz al 100%, fue la parte que yo más disfruté de la tesis, tanto de licenciatura como de maestría, y en este caso ahorita la de doctorado, y que ahorita con la de doctorado, que al partir de, pues sí, fui de las que también hizo una tesis con planteamiento, marco teórico y con todas las, como nos lo piden todas las universidades, de alguna manera sí siempre estuvo mi voz, pero siempre me decían, pero sustenta, pero esto. Y traemos eso hasta cierto punto como docentes, porque también yo se los digo a mis estudiantes, no voy a negarlo, decir la verdad, hay que darle crédito a las personas, sí, tu voz va a estar también, pero y ahora es como, ok, hay otras formas de hacer y de narrar y de decir las cosas. Ahora yo con la tesis de doctorado que utilicé por ahí la técnica de usuario simulado y abrí un apartado que decía experiencias del usuario, y entonces me puse a platicar con ellos y grabé la plática con los usuarios simulados, y ahí redacté la experiencia como una narración tal cual en ese momento, y fue como una de las partes que en lo personal yo más disfruté, y que ahora que lo ponen en este momento, como lo dice el doctor Roberto, claro, hace completamente sentido. Bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir platicando, porque nosotros nos quedaríamos otra hora, pero sí, ya es tarde. hablando de metodología, ¿no? Que es como el punto crítico en los posgrados, acá es el pleito, que si entonces, porque también luego se cae en el otro extremo y que sea únicamente empírica, ¿no? Y no se contrasta con nada teórico. Y tú dices, bueno, a ver, entonces tu reflexión es cuando te ves al espejo y dices, ay, qué bonita me veo hoy. O sea, ahí no hay contraste, ¿no? Ahí no hay ningún contraste, ninguna reflexión. Ahí va a depender de muchas otras cosas que el planteamiento únicamente empírico, ¿no? Entonces sí hay que tener como este referente también porque nos permite darnos cuenta que tampoco estamos descubriendo el hilo negro, estamos rescatando precisamente lo que muchas otras personas ya plantearon, en su momento cuestionaron, en su momento hicieron ruido, y ahora en esto que yo también planteo y ahora reflexiono sobre lo que ellos ya habían reflexionado, pues puedo también aportar, ¿no? Entonces no puedo quedarme tampoco únicamente en lo empírico, ¿no? Entonces sí nos falta por ahí, nos falta bastante. Uno de los pleitos casados con un alumno, por ejemplo, en su tesina, y además con el tema de masculinidades, yo le decía, ¿y tú dónde estás? ¿A ti por qué te interesó el tema? Él ya obviamente con una maestría también de esta línea muy objetivista de psicología, y decía, es que a nosotros al contrario nos dijeron que la primera persona no debe existir jamás en un trabajo de investigación.
bueno, pero aquí estás en género. Le dije, aquí sí yo quiero leer tu voz. Y no pudo. Nada más no pudo, ¿no? O sea, quizá al final así como que yo llego a esta conclusión, pero el yo así con miedo, ¿no? Temblándole, si se viera el lápiz ahí, el yo, ¿no? O sea, porque la exigencia todo el tiempo previo fue primera persona no, ¿no? Entonces sí es complicado romper esa estructura. Y además, por ejemplo, en esta idea individual, supuestamente por el primera persona no, habría que recomendar que leyeran hay un capítulo, un libro que se llama de Riquet, que trabaja lo individual y lo colectivo, o sea, cómo nosotros como individuos somos colectivo. O sea, estamos ahorita hablando en lo individual, pero representamos una construcción cultural colectiva. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar ese proceso de construcción individual, pero que a la vez nos queda claro que es un proceso colectivo. Es un texto muy bueno el de Riquet, y yo creo que ahí ayuda a que se entienda. Y los puntos principales del positivismo era eso, la objetividad, el alejamiento, el no escribir en primera persona, todos estos conceptos, pues ahí había que revisar cómo el positivismo generó, que en su momento fue muy importante, fue muy revolucionario, pero pues ya en un siglo por lo menos, ¿no? Bueno, ya. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por su tiempo, por la respuesta al alumnado, por estar aquí presente. Todas las dudas ahí, conforme vayan saliendo, porque seguramente van a ir así saliendo y dijo esto y qué onda con aquello. A ver, como que esto, pues ahí la pregunta no se me ocurrió porque también nos pasa, pero ahora preguntaría esto, ¿no? Bueno, escríbanlo. Y la gran ventaja de la comunicación ahorita, pues con los teléfonos, el WhatsApp, le dicen a la maestra Esmeralda, me manda la pregunta, se las mandamos directamente a los doctores, les contestan, o sea, podemos acercarnos en esta cercanía más de iguales, ¿no? Porque luego también es esa barrera, ¿no? También de niñas y niños nos hicieron creer que todos los dueños y criadores y científicos hombres, ¿no? Que hicieron la ciencia, están ya muertos, ¿no? Entonces se convierten en autoridad máxima y no habrá forma de preguntarles nada, ¿no? Cuando en realidad, pues cuestionarles es hablar al tú por tú con ellos, aún suponiendo que sí ya estén muertos, ¿no? Esta parte también tiene que ver con una estructura mental cultural, como dice Roberto, colectiva, que hay que ir fraccionando, ¿no? Que hay que ir rompiendo. Pues bueno, les damos muchas gracias, muchas felicitaciones a Dios, doctora, muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, que tengan muy linda tarde. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Muchas bendiciones. Nos vemos, muchachos, bye. Gracias, doctores. Gracias, doctora Julieta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Esmeralda. doctores.